mi hijo me sacó de su casa. No sabía que yo era la dueña legal de todo, me corrió. Y me rogó cuando leí el testamento. Hola, mi nombre es Pedriña y tengo 70 años. Soy una señora mexicana que vive en Estados Unidos desde hace más de 40 años. Hoy quiero contarles una historia que me cambió la vida completamente, una historia de traición familiar, de dolor, pero también de justicia divina. Es una historia que muchas madres mayores podrán entender, porque desafortunadamente, hay hijos que se olvidan de todo lo que sus padres han hecho por ellos. Lo que les voy a contar es algo que jamás pensé que me pasaría a mí. Siempre creí que mis hijos me respetarían y me cuidarían en mi vejez, tal como yo los cuidé cuando eran pequeños. Pero la vida me tenía preparada una lección muy dura, aunque al final, Dios me hizo justicia de una manera que nunca imaginé. Si te interesa saber cómo terminó esta historia de traición y justicia, te invito a que te suscribas a este canal, activa la campanita de notificaciones y déjame un comentario contándome si alguna vez has vivido algo similar. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas historias reales que tocan el corazón. Mi historia comienza hace 5 años, cuando mi esposo Roberto falleció después de una larga batalla contra el cáncer. Roberto y yo habíamos construido una vida hermosa juntos en Estados Unidos. Llegamos aquí en 1983. Yo tenía apenas 28 años y él 32. Veníamos de un pueblito en Michoacán, México, con grandes sueños y muchas ganas de trabajar. Los primeros años fueron muy difíciles. Roberto trabajaba en la construcción desde las 5 de la mañana hasta muy tarde, y yo limpiaba casas y cuidaba niños. Dormíamos en un pequeño apartamento de una habitación, pero teníamos fe en que las cosas mejorarían. Y mejoraron, gracias a Dios y a nuestro trabajo duro. Con los años, Roberto logró poner su propia compañía de construcción, y yo abrí un pequeño negocio de comida mexicana que se hizo muy popular en nuestra comunidad. Trabajamos día y noche, ahorramos cada centavo que pudimos, y poco a poco fuimos construyendo nuestro patrimonio. Tuvimos 3 hijos, Miguel, que ahora tiene 45 años, Ana de 42, y Carlos de 38. Los criamos con mucho amor pero también con disciplina. Les enseñamos el valor del trabajo, del respeto hacia los mayores, y sobre todo, la importancia de la familia. O al menos eso creía yo. Miguel, mi hijo mayor, siempre fue el más ambicioso de los 3. Desde pequeño mostraba mucho interés en los negocios de su papá. Roberto lo llevaba a los sitios de construcción durante los veranos, le enseñaba todo sobre el negocio. Miguel estudió administración de empresas y cuando se graduó, se unió oficialmente a la compañía de su padre. Ana se casó joven y se mudó a California con su esposo. Siempre mantuvo una buena relación conmigo, me llamaba seguido y venía a visitarnos durante las fiestas. Carlos, el menor, siguió un camino diferente. Se hizo maestro y aunque no ganaba tanto dinero como sus hermanos, era un buen hijo, respetuoso y cariñoso. Todo cambió cuando Roberto se enfermó. El cáncer lo atacó de manera muy agresiva, y durante los 2 años que duró su enfermedad, yo me dediqué completamente a cuidarlo. Miguel se hizo cargo de la compañía de construcción, y debo admitir que la manejó muy bien. Los negocios siguieron funcionando e incluso crecieron bajo su dirección. Durante la enfermedad de Roberto, Miguel me ayudó mucho con los gastos médicos y el cuidado de su papá. Por eso, cuando Roberto murió, decidí que lo mejor era que Miguel se quedara viviendo en la casa familiar con su esposa Sandra y sus 2 hijos. La casa era grande, tenía 5 habitaciones, y yo pensé que sería bueno tener familia cerca para no sentirme tan sola. Al principio todo parecía funcionar bien. Miguel manejaba los negocios, yo cocinaba para toda la familia, cuidaba de mis nietos cuando Sandra trabajaba, y la casa se sentía llena de vida otra vez. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Miguel comenzó a tratarme diferente. Ya no me consultaba las decisiones importantes sobre los negocios, aunque técnicamente yo era socia de Roberto en la compañía. Empezó a hablarme con menos respeto, y Sandra, que antes era muy amable conmigo, se volvió fría y distante. Los comentarios comenzaron sutilmente. «Ay, suegra, qué cansada se ve, mamá,
Creo que ya es hora de que pienses en un lugar más pequeño para vivir, los niños necesitan más espacio, esta casa se está sintiendo muy chica. Comentarios que al principio traté de ignorar, pensando que era el estrés del trabajo y la adaptación después de la muerte de Roberto. Pero las cosas empeoraron rápidamente. Miguel empezó a llegar tarde a casa, a veces borracho, y cuando yo le preguntaba por los negocios, me contestaba de mala manera. «Tú no entiendes de estas cosas, mamá», me decía. «Deja que yo me encargue de todo». Sandra comenzó a quejarse de todo lo que yo hacía. Que si cocinaba mucho, que si no cocinaba lo que a ella le gustaba, que si me metía demasiado en la educación de los niños, que si hacía mucho ruido por las mañanas. Era como si de repente mi presencia en mi propia casa les molestara. La situación se volvió insostenible cuando Sandra empezó a traer a sus amigas y a hablar mal de mí enfrente de ellas. «Es que ya está muy mayor», decía, «se le olvidan las cosas, ya no puede cuidar bien la casa». Mentiras, puras mentiras. Yo a mis 70 años tengo mejor memoria que muchos jóvenes, y siempre he sido muy ordenada y limpia. El colmo fue cuando Miguel me dijo que habían decidido convertir mi habitación en una oficina en casa para Sandra, y que yo tendría que mudarme al sótano. Al sótano. Como si fuera una extraña en mi propia casa. «Miguel», le dije, «esta casa la construimos tu papá y yo con nuestro sudor y nuestro trabajo. No es justo que me trates así». Pero él solo me gritó: «Mamá, las cosas han cambiado. Yo soy el que mantiene esta casa ahora. Yo pago todas las cuentas. Si no te gusta, puedes irte a vivir a otro lado». Esas palabras me dolieron más que 1000 puñaladas. Mi propio hijo, al que había cargado en mis brazos, al que había desvelado cuando estaba enfermo, al que había apoyado en todos sus sueños, me estaba corriendo de mi propia casa. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, después de una discusión particularmente fea donde Sandra me gritó que era un estorbo y que ya era hora de que me fuera a un asilo, Miguel me dijo las palabras que nunca olvidaré: «Mamá, Sandra y yo hemos tomado una decisión. Creemos que sería mejor para todos si te mudas. Ya hablé con Carlos, él puede ayudarte a encontrar un apartamento pequeño. Te vamos a dar 2 semanas para que arregles tus cosas». Me quedé sin palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. «Miguel», le dije con la voz quebrada, «soy tu madre. Esta es mi casa». Pero él solo me dio la espalda y se fue a su habitación. Esa noche lloré como no había llorado desde la muerte de Roberto. Me sentía traicionada, humillada, y lo peor de todo, completamente sola. Llamé a Ana en California, y aunque ella se molestó mucho con Miguel, vivía muy lejos y tenía sus propios problemas. Carlos vino a verme y trató de hablar con Miguel, pero su hermano mayor no quiso escucharlo. Si esta historia te está tocando el corazón, te pido que por favor te suscribas al canal y compartas este video. Sé que hay muchas personas mayores que están pasando por situaciones similares, y es importante que sepan que no están solas. También déjame un comentario contándome qué opinas de lo que me hizo mi hijo. Tu apoyo significa mucho para mí. Durante esos días terribles, mientras empacaba mis cosas con el corazón destrozado, no podía dejar de pensar en todo lo que Roberto y yo habíamos sacrificado por nuestros hijos. Recordaba las noches sin dormir cuando Miguel tenía fiebre, los trabajos extra que tomé para pagar sus estudios universitarios, todas las veces que pusimos sus necesidades antes que las nuestras. Carlos me ayudó a encontrar un pequeño apartamento de una habitación en un complejo para personas mayores. No era malo, pero después de vivir en mi hermosa casa de 5 habitaciones, se sentía como una caja de zapatos. El día que me mudé, Miguel ni siquiera salió a despedirse. Sandra estaba en la ventana con una sonrisa de satisfacción, como si hubiera ganado una batalla. Los primeros meses en el apartamento fueron los más difíciles de mi vida. Me despertaba llorando, extrañando mi casa, mi jardín donde cultivaba mis rosas, mi cocina grande donde había preparado miles de comidas para mi familia. Pero sobre todo, extrañaba a mis nietos. Miguel me había prohibido verlos, diciéndoles que la abuela estaba muy enferma para recibirlos. Ana venía a visitarme cuando podía, y Carlos pasaba por lo menos una vez a la semana. Ellos trataban de animarme, de hacerme sentir mejor, pero yo sabía que estaban tan dolidos como yo por la actitud de Miguel.
La familia que tanto habíamos valorado se había roto, y aparentemente no había manera de arreglarla. Decidí mantenerme ocupada para no volverme loca de tristeza. Me uní a un grupo de señoras mexicanas en la iglesia, empecé a tomar clases de computación en el centro comunitario, y hasta me animé a ir a terapia psicológica. La terapeuta, una mujer muy amable llamada Dr. González, me ayudó mucho a procesar mi dolor y mi enojo. Señora Pedriña, me decía, usted no puede controlar las acciones de su hijo, pero sí puede controlar cómo responde usted a esas acciones. No deje que la amargura la consuma. Tenía razón, pero era muy difícil no sentir resentimiento. Durante este tiempo, traté de mantener contacto con Miguel varias veces. Le mandaba mensajes de texto que él nunca contestaba, le dejaba mensajes de voz que ignoraba completamente. En Navidad le llevé regalos para mis nietos, pero Sandra salió a la puerta y me dijo que Miguel no quería verme, que era mejor que me fuera. Fue Carlos quien finalmente me convenció de que necesitaba revisar los papeles legales de la casa y los negocios. Mamá, me dijo, Miguel está actuando como si él fuera el dueño de todo, pero tú eres la viuda de papá. Tienes derechos legales que él no puede ignorar. Roberto siempre había manejado todos los asuntos legales y financieros. Yo confiaba en él completamente y nunca me preocupé por entender los detalles. Pero ahora, sola y sintiéndome vulnerable, sabía que tenía que educarme sobre mi situación legal. Contraté a un abogado, el señor Martínez, que hablaba español y tenía experiencia con familias mexicoamericanas. Le llevé todos los papeles que pude encontrar, escrituras de la casa, documentos de la compañía, pólizas de seguro, estados de cuenta bancarios, y sobre todo, el testamento de Roberto. Señora, me dijo el señor Martínez después de revisar todo, creo que usted no se da cuenta de cuál es realmente su situación legal. Su tono era serio, pero también había algo de sorpresa en su voz. ¿Qué quiere decir?, le pregunté, con el corazón empezando a latir más rápido. Bueno, según estos documentos, usted es la propietaria legal de la casa familiar. Su esposo se la dejó completamente a usted en el testamento. Su hijo Miguel no tiene ningún derecho legal sobre esa propiedad. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero él dice que paga todas las cuentas, que es el dueño ahora. Señora, pagar las cuentas no lo convierte en dueño. Según la ley, él ha estado viviendo en su casa, no al revés. Usted tenía todo el derecho de estar ahí, y él no tenía ningún derecho legal de echarla. Pero eso no era todo. El señor Martínez siguió revisando los documentos y su expresión se volvió aún más seria. Señora Pedriña, hay algo más que necesita saber. Según el testamento de su esposo y los documentos de la compañía, usted no solo es dueña de la casa. Usted es la propietaria del 60% de la compañía de construcción. Su esposo le dejó la mayoría de las acciones a usted, y solo el 40% se dividió entre sus 3 hijos. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Cómo es posible? Miguel siempre me dijo que él había heredado la compañía. Me temo que su hijo no le ha dicho la verdad, señora. Técnicamente, él ha estado manejando su compañía sin su autorización legal. Como propietaria mayoritaria, usted tiene el derecho de tomar todas las decisiones importantes sobre el negocio. No sabía si reír o llorar. Durante todo este tiempo, mientras Miguel me trataba como si fuera una carga, como si le estuviera haciendo un favor al dejarme vivir en su casa, yo era en realidad la dueña legal de todo. La casa, la compañía, las cuentas bancarias del negocio, todo estaba a mi nombre o bajo mi control legal. ¿Qué puedo hacer ahora?, le pregunté al abogado. Bueno, usted tiene varias opciones. Puede reclamar su derecho a vivir en su casa inmediatamente. Puede tomar control de la compañía. O puede buscar una solución que funcione para toda la familia. Pero lo importante es que sepa que usted tiene todo el poder legal en esta situación, no su hijo. Salí de la oficina del abogado con la cabeza dando vueltas. Durante meses había llorado, había sentido que era una víctima indefensa, que dependía de la caridad de mi hijo. Y resulta que todo este tiempo, yo tenía el control de la situación. Esa noche no pude dormir. Pensé en todas las humillaciones que había sufrido, en todas las veces que Miguel me había hecho sentir como un estorbo,
en cómo Sandra me había tratado como si fuera una empleada doméstica en mi propia casa. Pero también pensé en Roberto, en lo que él habría querido, en la importancia de la familia. Decidí que antes de tomar cualquier acción legal, le daría a Miguel una oportunidad de hacer las cosas bien. Después de todo, seguía siendo mi hijo, y a pesar de todo lo que había pasado, lo amaba. Le pedí a Carlos que arreglara una reunión con Miguel. Dile que necesito hablar con él sobre asuntos legales urgentes, le dije. Que es importante para toda la familia. Miguel finalmente accedió a reunirse conmigo en un café cerca de mi apartamento. Llegó con cara de molestia, como si fuera una pérdida de tiempo. ¿Qué es tan urgente, mamá? Estoy muy ocupado con el trabajo, me dijo sin siquiera darme un beso en la mejilla. Miguel, le dije, tratando de mantener la calma, he estado revisando los papeles legales de tu papá con un abogado. Y, me contestó con indiferencia. Y resulta que hay algunas cosas que no sabías. O que sabías pero decidiste no decírmelas a mí. Le mostré los documentos que había llevado conmigo. Miguel, yo soy la dueña legal de la casa donde tú estás viviendo. Y soy la propietaria mayoritaria de la compañía que tú estás manejando. Vi cómo su cara cambió completamente. La arrogancia se transformó en sorpresa, y luego en algo que parecía pánico. Mamá, nosotros, las cosas son más complicadas de lo que parece, empezó a balbucear. No, Miguel, las cosas son exactamente como parecen. Tú me echaste de mi propia casa. Me trataste como si fuera una carga cuando en realidad yo soy la dueña legal de todo lo que tienes. Mamá, pero yo he estado pagando las cuentas, yo he estado manejando la compañía, yo he estado. Tú has estado viviendo en mi casa y manejando mi compañía, lo interrumpí. Sin mi permiso y sin mi autorización legal. Miguel se quedó callado por varios minutos. Podía ver que su mente estaba trabajando rápidamente, tratando de entender las implicaciones de lo que acababa de descubrir. ¿Qué quieres que haga?, me preguntó finalmente, con una voz mucho más humilde de la que había usado conmigo en meses. Quiero que me pidas perdón, le dije. Quiero que reconozcas que me trataste mal, que me faltaste el respeto, y que me echaste de mi propia casa injustamente. Mamá, no he terminado, lo interrumpí. También quiero que le digas a Sandra que me debe una disculpa. Y quiero poder ver a mis nietos sin restricciones. Miguel asintió lentamente. Está bien, mamá. Tienes razón. Te debemos una disculpa. ¿Pero qué va a pasar con la casa y la compañía? Eso depende de ti, Miguel. Yo no quiero destruir la familia, pero tampoco voy a permitir que me sigan tratando mal. Si podemos encontrar una manera de trabajar juntos con respeto, podemos llegar a un acuerdo. Pero si sigues tratándome como me has estado tratando, voy a ejercer todos mis derechos legales. La reunión terminó con Miguel prometiendo que hablaría con Sandra y que me llamaría en unos días para disculparse apropiadamente. Pero yo ya había aprendido a no confiar completamente en las promesas de mi hijo. Si te está gustando esta historia de justicia y quieres saber cómo terminó todo, te pido que te suscribas al canal, actives las notificaciones y compartas este video con tus familiares y amigos. También déjame un comentario diciéndome qué harías tú en mi situación. ¿Perdonarías a tu hijo o ejercerías todos tus derechos legales? Pasaron 2 semanas sin noticias de Miguel. Carlos me mantenía informada de lo que pasaba en la casa, y me dijo que había escuchado discusiones fuertes entre Miguel y Sandra. Aparentemente, Sandra no sabía nada sobre la situación legal real y se había puesto furiosa cuando Miguel le contó. Finalmente, Miguel me llamó. Su voz sonaba muy diferente, más humilde, casi suplicante. Mamá, ¿podemos reunirnos otra vez? Sandra y yo queremos hablar contigo. Esta vez nos reunimos en mi apartamento. Miguel llegó con Sandra y los dos parecían muy incómodos. Sandra, que durante meses me había tratado con desprecio, ahora no podía ni mirarme a los ojos. Mamá, empezó Miguel, Sandra y yo queremos pedirte perdón. Nos damos cuenta de que te tratamos muy mal y no tenemos excusa para eso. Sandra asintió pero no dijo nada al principio. Finalmente, con la voz muy baja, murmuró, lo siento, suegra.
No debí tratarla así. Y, les dije, no iba a hacérselo fácil después de todo lo que había pasado. Y queremos que regreses a la casa, continuó Miguel. Es tu casa, siempre fue tu casa, y no debimos echarte nunca. Miguel, le dije, necesito saber que esto no va a volver a pasar. Necesito garantías de que me van a tratar con el respeto que merezco. Sí, mamá, por supuesto. También queremos discutir cómo vamos a manejar la compañía. Sé que técnicamente tú eres la dueña mayoritaria, pero yo he estado trabajando ahí durante años. Miguel, lo interrumpí, yo no quiero quitarte el trabajo ni arruinar lo que has construido. Pero quiero ser tratada como lo que soy, la propietaria mayoritaria de la compañía y la dueña de la casa. Quiero ser consultada en las decisiones importantes, quiero recibir reportes regulares sobre el estado del negocio, y quiero ser tratada con respeto en mi propia casa. Por supuesto, mamá. Todo eso es justo. Decidí regresar a la casa, pero con condiciones claras. Contraté al señor Martínez para que redactara un acuerdo legal que estableciera los derechos y responsabilidades de todos. Miguel seguiría manejando las operaciones diarias de la compañía, pero yo sería consultada en todas las decisiones importantes. Los ingresos se dividirían según la proporción de propiedad establecida en el testamento de Roberto. En cuanto a la casa, se estableció claramente que yo era la propietaria y que Miguel y su familia vivían ahí como mis huéspedes, no al revés. Se establecieron reglas de convivencia que protegían mi privacidad y mi autoridad en mi propia casa. El regreso a la casa no fue fácil al principio. Había mucha tensión, y tanto Miguel como Sandra parecían caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de mí. Pero gradualmente, las cosas empezaron a mejorar. Sandra, que había sido tan cruel conmigo, ahora se esforzaba por ser amable. Yo sabía que gran parte de su cambio de actitud se debía a que ahora entendía la realidad legal de la situación, pero al menos había respeto. Los nietos fueron lo más difícil de recuperar. Habían estado confundidos por mi ausencia y por las explicaciones que les habían dado sobre mi enfermedad. Tuve que trabajar pacientemente para reconstruir mi relación con ellos, pero los niños son resilientes y pronto volvimos a tener la cercanía que siempre habíamos tenido. Miguel tardó más tiempo en ajustarse a la nueva dinámica. Durante años había actuado como si fuera el jefe de todo, y ahora tenía que acostumbrarse a consultarme y reportarme. Hubo algunos roces y discusiones, pero el conocimiento de que yo tenía todo el poder legal mantuvo las cosas en perspectiva. La compañía siguió prosperando bajo este nuevo arreglo. De hecho, yo descubrí que tenía más instinto para los negocios de lo que había pensado. Mis años ayudando a Roberto y manejando mi propio negocio de comida me habían dado habilidades que no sabía que tenía. Implementé algunos cambios que mejoraron la rentabilidad de la compañía. Mejoré las relaciones con algunos clientes que habían trabajado con Roberto y conmigo en el pasado, y que se habían alejado un poco cuando Miguel tomó control total. Ana vino de California para visitarnos cuando se enteró de toda la situación. Se alegró mucho de ver que las cosas se habían resuelto, pero también regañó a Miguel por cómo me había tratado. Miguel, le dijo, mamá nos dio todo cuando éramos niños. Trabajó día y noche para que pudiéramos tener una buena vida. ¿Cómo pudiste tratarla así? Miguel, para su crédito, aceptó las críticas de su hermana. Tienes razón, Ana. No tengo excusa. Dejé que Sandra me influenciara, y perdí de vista lo que realmente importa. Carlos también se sintió aliviado de que la familia se hubiera reunido de nuevo. Siempre había sido el pacificador entre nosotros, y había sufrido mucho viendo la división familiar. Ahora, 2 años después de todo este drama, puedo decir que mi relación con Miguel y Sandra ha mejorado significativamente. No es la misma que tenía antes. Hay cicatrices que probablemente nunca sanen completamente, pero hay respeto mutuo y paz en la casa. Miguel ha aprendido a valorarme no solo como su madre, sino como su socia en el negocio. Me consulta las decisiones importantes, me mantiene informada sobre el estado financiero de la compañía, y ha implementado muchas de mis sugerencias. Sandra y yo nunca seremos mejores amigas, pero hemos encontrado una manera de convivir pacíficamente. Ella me ayuda con algunos quehaceres de la casa, y yo cuido a los niños cuando ella necesita salir.
Es una relación práctica más que emocional, pero funciona. Lo más importante es que he recuperado la relación con mis nietos. Ellos ahora entienden que la abuela nunca estuvo enferma, que hubo problemas familiares que ya se resolvieron. Son muy cariñosos conmigo y disfruto mucho el tiempo que paso con ellos. También he mantenido mi independencia emocional. Sigo asistiendo a mi grupo de la iglesia, sigo tomando mis clases de computación y he desarrollado nuevas amistades. Aprendí que no puedo depender completamente de mi familia para mi felicidad, necesito tener mi propia vida y mis propios intereses. Una de las lecciones más importantes que aprendí de esta experiencia es la importancia de conocer mis derechos legales. Roberto siempre manejaba todo eso, y yo confiaba en él completamente. Pero cuando él murió, esa ignorancia me hizo vulnerable. Ahora entiendo todos mis documentos legales y financieros, y me mantengo informada sobre mis derechos. También aprendí que el amor de madre no significa que debo permitir que me falten el respeto. Durante mucho tiempo, justifiqué el mal comportamiento de Miguel diciéndome que él estaba estresado, que estaba pasando por un momento difícil, que era solo temporal. Pero había una línea que se cruzó, y cuando eso pasó, tuve que defenderme. El perdón fue otro aspecto importante de mi sanación. Perdoné a Miguel no porque lo que hizo estuviera bien, sino porque guardar resentimientos solo me lastimaba a mí. Pero perdonar no significó olvidar o permitir que la situación se repitiera. Ahora tengo una nueva perspectiva sobre la familia y sobre mi lugar en ella. Soy la matriarca de esta familia, no solo por edad sino por derecho legal y moral. Merezco respeto, y no voy a permitir que nadie, ni siquiera mis propios hijos, me trate mal. Mi historia también me enseñó sobre la importancia de tener buenos amigos y apoyo emocional fuera de la familia. Mi terapeuta, las señoras de mi grupo de la iglesia, e incluso el señor Martínez, mi abogado, fueron fundamentales para ayudarme a navegar esta crisis. Si estás viendo este video y eres una persona mayor que está siendo maltratada por su familia, quiero que sepas que no estás sola y que tienes derechos. No importa cuánto ames a tus hijos o nietos, no tienes que tolerar el maltrato o la falta de respeto. También quiero decirles a los hijos adultos que puedan estar viendo esto: sus padres mayores merecen respeto y dignidad. Ellos sacrificaron mucho por ustedes cuando eran niños, y ahora que están mayores, es su responsabilidad cuidarlos y respetarlos. No los traten como una carga o un estorbo. La familia es lo más importante que tenemos, pero una familia saludable está basada en el respeto mutuo, no solo en el amor. El amor sin respeto no es suficiente para mantener una familia unida y funcional. Hoy puedo decir que soy una mujer de 70 años que conoce su valor y sus derechos. Vivo en mi propia casa, con mi familia, pero en mis propios términos. Manejo mi propio dinero, tomo mis propias decisiones, y exijo el respeto que merezco. Mi mensaje para todos ustedes es: nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca es demasiado tarde para reclamar su dignidad, y nunca es demasiado tarde para establecer límites saludables con su familia. La justicia divina existe, y a veces llega de maneras que nunca esperamos. En mi caso, llegó en forma de documentos legales que yo ni siquiera sabía que existían. Roberto, desde el cielo, me había protegido de una manera que yo nunca imaginé. Si te gustó mi historia y crees que puede ayudar a otras personas, te pido que te suscribas a este canal, que actives las notificaciones para no perderte ningún video, y que compartas esta historia con tus familiares y amigos. También déjame un comentario contándome qué te pareció mi historia y si conoces a alguien que haya pasado por algo similar. Recuerda que cada suscripción, cada like y cada comentario me ayuda a seguir compartiendo estas historias reales que pueden tocar corazones y ayudar a otras personas que están pasando por situaciones difíciles. Gracias por escuchar mi historia, y que Dios los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Mi nombre es Pedriña, y esta fue mi historia de traición, dolor, pero también de justicia y dignidad recuperada. Hasta la próxima.